Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. ¿Y ahora con quién vamos a conversar, Adriana? Bueno, primero quisiera decir que este es un programa especial de alguna forma, pero nos hemos concentrado en Centroamérica. Muy bien. Porque Centroamérica parece que no existe, en cambio sí existe. Y tiene situaciones realmente muy difíciles y es una especie de plataforma también para los Estados Unidos como proyección hacia el continente, el resto del continente. Bueno, ahora vamos a escuchar a un salvadoreño. Se llama Eduardo Espinosa, ex viceministro de Política de Salud en el Ministerio de Salud de El Salvador en los periodos 2009-2014 y 2014-2019. Actualmente es miembro de la conducción general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES. Nos va a hablar de la situación en El Salvador. Muy buenas noches, Eduardo. Les agradecemos muchísimo haber aceptado ser entrevistado por Atlas Internacional. ¿Cómo está? Hola, muy bien, Adriana. Estoy muy honrado de haber sido invitado a participar en esta entrevista para el Complejo Cultural de Rosario. Y empecemos cuanto antes. Y estoy en toda la disposición de contestar las preguntas en la medida de mis posibilidades y lo que mis conocimientos permitan. Eduardo, en Centroamérica está muy convulsionado. Todos los problemas internos de Nicaragua, lo que es Honduras en este momento, con todas las protestas, la represión, etcétera. Quisiera saber ¿qué está pasando en El Salvador? ¿Cómo se encuentra El Salvador, además después de las elecciones de Nayib Bukele? ¿Qué perspectiva hay? ¿Cuál es la situación socioeconómica de la sociedad salvadoreña? La situación en El Salvador es un tanto diferente, digamos, de la que está sucediendo en el resto de Centroamérica, particularmente en el Triángulo Norte, que es el que está en estos momentos más convulsionado en relación con toda la problemática social que se ha desencadenado. Los últimos dos gobiernos que se tuvieron en el país, en los que estuvo la exguerrilla convertido en partido político, el Frente de Farabundo Martí para la Liberación Nacional, posibilitó varias reformas sociales que fueron muy a la profundidad de las necesidades de la gente y que de alguna manera revirtieron en buena medida muchas de las inequidades y solventaron necesidades importantes de la población. Obviamente, las reformas no avanzaron lo suficiente ni se profundizaron todo lo que se requería para poder, digamos, generar una situación menos conflictiva. Pero usted podrá podido apreciar, por ejemplo, que no hemos tenido la conflictividad que se ha estado viendo en Guatemala, en Honduras y en Nicaragua. Esto en buena medida ha sido por los efectos de las reformas que tuvieron, sobre todo en el sistema de salud, que fue muy profunda y que desprivatizó enormemente el efecto que se había tenido de 20 años de gobiernos neoliberales, y también reformas en el ámbito educativo y de otros programas sociales que redujeron la pobreza y el analfabetismo. ¿Verdad? Sin embargo, el desgaste sufrido por el FMLN posibilitó igualmente un revés electoral importante, y el actual gobierno, digamos, todavía no termina de configurar sus políticas, ¿verdad?, para enfrentar la problemática que de alguna manera quedó pendiente después de los dos gobiernos del FMLN. El nuevo presidente recién electo habló de un plan Cuscatlán. ¿De qué se trata ese plan? Hola, bueno, el plan Cuscatlán es el plan de gobierno específicamente
que se plantea para los próximos 5 años, que es el periodo de gobierno acá en el país. El problema es que el plan está pobremente definido y no tiene planteados objetivos e indicadores claros para poder visualizar claramente qué es lo que se propone, ¿verdad? Por ejemplo, dice que no va a implementar la privatización del sistema de salud, concretamente, que es el área en la que yo estoy, digamos, más directamente involucrado, pero la ministra de Salud ha hecho declaraciones en términos en los cuales dicen que van a vender servicios al sector privado, es decir, a tercerizar la atención de salud, que es de por sí un evento privatizador. Entonces, así como eso, digamos, hay contradicciones en varias circunstancias digamos, relacionados con los migrantes específicamente y con la solución de necesidades de la población en términos de solventar la situación económica, ¿verdad? Que tendría que partir ciertamente de una mayor independencia de Estados Unidos para solventar, digamos, una mayor posibilidades de cambio al interior del país. En lo referente a la política hacia la migración, ¿cuáles serían de alguna forma los planteamientos, aunque digamos delineados de forma general? Una política de migración correcta debería atacar las causas de la migración, que son fundamentalmente, como ya se ha planteado en numerosas ocasiones, la desigualdad, el desempleo y la violencia, que han sido reiteradamente señaladas por las personas que emigran desde El Salvador y en general de toda el área centroamericana. En este sentido, por ejemplo, El Salvador había avanzado notablemente en todo el contexto latinoamericano en términos de las inequidades locales, ¿verdad? Habiendo avanzado a través, digamos, de la medición del coeficiente de Gini, que ha demostrado que El Salvador es uno de los países que más habían avanzado en este tema. Pero estamos preocupados, digamos, por las actitudes y las declaraciones que ha tenido el presidente, por ejemplo, con el hecho de que su primer discurso lo dio en la Fundación Heritage, que es una de las fundaciones más conservadoras y reaccionarias de los Estados Unidos. La política hacia los migrantes, que no queda completamente clara, dice que va a generar el empleo, pero no dice cómo, al igual que, como decíamos, no queda claro la cuestión en salud, por ejemplo, porque algunas de las cuestiones más relevantes, por ejemplo, la interacción con el sector privado comprándole servicios, es uno de los elementos. Pero también ha dicho que va a instalar software privativo cuando nosotros teníamos uno de los mejores sistemas de información en salud, que va a ser trasladado a software privativo. Y así como eso, digamos, hay una serie de cuestiones que apuntan a que se va a desmontar el proceso de reforma que se había llevado a cabo y que era uno de los más relevantes desde el momento en que Cuba hizo triunfar su revolución y generó una de las reformas más importantes en Latinoamérica. Desde entonces no veíamos una reforma tan profunda como la que se había hecho en El Salvador y hoy se amenaza con revertirla. ¿Cuáles serían las causas estructurales de la presencia, de la formación de las pandillas? Bueno, el asunto entonces sobre la causa estructural, decía yo que era importante recordar que estas pandillas, particularmente las que tienen más presencia en El Salvador, nacieron en Estados Unidos, no acá. Por ejemplo, la MS-18 nació en la 18 calle, de ahí su nombre. Igual con las otras pandillas. Nacieron cuando se fueron de acá jóvenes que ya iban excluidos de acá, huyendo del reclutamiento forzoso por parte del gobierno, y llegaron a Estados Unidos y ellas se vieron doblemente excluidos, pues tuvieron que defender o pelear por territorio con las pandillas propias que ya existían en los Estados Unidos.
Bueno, estas pandillas eventualmente, muchos de sus integrantes fueron deportados, ¿verdad? O regresaron y vinieron acá a delinquir con nueva tecnología y generaron a su vez un círculo vicioso de retroalimentación de las migraciones, pues a través de las extorsiones, secuestros, etcétera, generaron un clima de inseguridad y violencia, para lo cual los gobiernos neoliberales que entonces estaban, lo único que se les ocurría era reprimirlos y matarlos con escuadrones o con acciones militares, ¿verdad? Sin posibilitar el desarrollo de programas sociales que pudieran, digamos, quitarles las nuevas generaciones, dándoles oportunidades de empleo y demás, de tal modo que no vieran en las pandillas su único camino, digamos, para obtener o para solventar sus necesidades, sino que trabajar honradamente. Entonces, eso es lo que está, digamos, a la base de la organización. Obviamente, después viene y todo esto se injerta y las pandillas son cooptadas, no solamente, digamos, se dedican a la delincuencia local, sino que son cooptadas por el crimen organizado, fundamentalmente por el narcotráfico, ya que toda la región, pero particularmente el Triángulo Norte, es un eslabón importante en toda la ruta del narcotráfico y que tiene que ver con el elevado consumo de drogas por la población norteamericana. A ello hay que agregar también condiciones estructurales generadas por la División Internacional del Trabajo, que nos confina a los países subdesarrollados a mantenernos en el ámbito de los monocultivos y hacer que nuestra población sea explotada con salarios muy bajos, y por eso el espejismo del sueño americano se plantea como un atractivo especial que es ambicionado sobre todo por los jóvenes que se ven, digamos, cautivados por este espejismo consumista que es realmente inalcanzable. Las relaciones con los Estados Unidos. Hasta ahora, ¿cómo han sido? Ya que además desde el punto de vista militar, El Salvador tiene un centro de seguridad cooperativa implantado por los Estados Unidos. Tienes además el ILEA, que es la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, que da clase a policías y magistrados de toda América Latina sobre la cuestión de narcotráfico, lucha contra las drogas, etcétera. Bueno, además de eso, ¿cuáles han sido hasta ahora las relaciones desde un punto de vista muy, digamos, casi práctico, y qué se plantea de ahora en adelante? Bueno, eso, como todos los otros temas que hemos platicado, están un tanto oscuros, aunque buena parte de las cuestiones del rumbo que va a tener la política exterior y particularmente las relaciones con Estados Unidos se infieren de las últimas visitas, digamos, del presidente y las relaciones tanto con el presidente Trump y con su gabinete, como también con el gobierno mexicano. Es muy clara, por ejemplo, la política antimigratoria y excluyente de Donald Trump. Y es muy claro también, al menos así me lo parece a mí, el hecho de que está tratando de convertir con relativo éxito ya a los países al sur de los Estados Unidos, cada uno de ellos en un policía migratorio de los países que están más al sur, con el objetivo de frenar todo el círculo de migrantes. Pero hasta donde se alcanza a ver, ¿verdad? Digamos, obstáculo a los migrantes es una cuestión hasta hoy, digamos, física, militar, represiva, ¿verdad? Y no de solución de las causas de los migrantes.
que tienen que ver con el modelo hegemónico de desarrollo, ¿verdad? Cuya única, digamos, área más vista es, como digo, el sueño americano, que obviamente es irrealizable para la inmensa mayoría de los migrantes o para quienes piensan que pueden hacerlo hasta allá. Entonces, en resumen, lo que queda de esto es una actividad represiva que se va a extender desde la frontera de Estados Unidos con México y se va a ir reproduciendo a lo largo de todas estas fronteras al sur para reprimir en mayor medida y con mayor efectividad el flujo físico de los migrantes. Pero esto me parece a mí que no va a ser una salida, porque el tráfico de los migrantes ha sido siempre ilegal, ¿verdad? Y las medidas legales no tienen mucho efecto. Lo único que van a lograr es encarecer el pasaje que le pagan o la cuota que le pagan al coyote que los transporta desde aquí y que los pone en la puerta de la casa de sus parientes en Estados Unidos o que los traslada hacia el otro lado de la frontera. Eduardo, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer escucharle. Le agradecemos de nuevo y le deseamos una muy buena noche. Hasta la próxima. Bueno, es un placer, Adriana, haber tenido esta entrevista. Confío en que podamos tener los intercambios a futuro y aprovecho para saludar a todos sus oyentes y para saludarla a usted también por este programa, para el cual deseamos muchos éxitos. Un saludo desde El Salvador, a Argentina y Latinoamérica en general. ¿A quién estábamos escuchando, Adriana? Bueno, estamos escuchando a Eduardo Espinosa, que ex viceministro de Política de Salud en el Ministerio de Salud de El Salvador en los distintos periodos, prácticamente de 2009 al 2019, y actualmente miembro de la Conducción General de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES. Él nos presenta un poco un cuadro después de la presidencia, el nuevo presidente justamente, que no presentó nunca un verdadero plan. Sus discursos son discursos muy vacíos, que hablan pero de medidas amargas, ya va preparando a la población, pero que todos somos responsables, que todos tenemos que poner el hombro, y que todos tenemos que trabajar para una gran patria, que son los discursos de todos los neoliberales, que después, cuando lanzan las políticas, te caen con un hacha directamente, y lo sabemos nosotros acá también. Muy bien, lo sabemos. Sí, es muy familiar todo. Pero una cosa que llama la atención es, efectivamente han tenido un gran desarrollo respecto a lo que era El Salvador, pero tienen un problema gravísimo de violencia, porque es el país más violento de América Latina, con un porcentaje altísimo de homicidio por 100.000 habitantes. Es impresionante, y debido a esta pandilla, y ya él nos hizo la historia de esta pandilla. Pero otra cuestión que hay que tomar en consideración, la cuestión migrante, porque él tiene razón, Espinosa, cuando habla de la cuestión de que va a involucrar a todos los países, porque ahora es México que tiene que parar a los migrantes, después serán los otros países, será Guatemala, será Honduras, será El Salvador. Entonces efectivamente es muy probable se militaricen al final toda la frontera, y no se va a solucionar de ninguna manera en las causas principales de la migración. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.